14 de mayo de 2026, estamos en el quinto año y en el día 80 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos. Les doy la bienvenida al informe de situación. Sí, aquí estoy de nuevo, hemos vuelto, revisamos los informes de situación, o mejor dicho, la situación aquí en la Ucrania ocupada y nuevamente en el mundo. En el informe de hoy vamos a ver muchas cosas muy interesantes, pero lo que no veremos son avances territoriales. Aunque no he hecho un informe de situación desde hace 5 días, bueno, la verdad es que seguimos sin avances territoriales. Prácticamente no hay nada que informar. Todo lo que ha pasado aquí durante toda la semana también se lo puedo mostrar el domingo en el directo sobre la situación en solo 5 minutos. El mapa de los ataques rusos de hoy muestra prácticamente toda la realidad de la guerra. Misiles de crucero, misiles balísticos, enjambres de drones y todo eso voló hacia las ciudades ucranianas desde varias direcciones al mismo tiempo. Hoy, una vez más, Kiev fue especialmente afectada, donde edificios residenciales fueron alcanzados y personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Según las autoridades ucranianas, Rusia utilizó cientos de drones y decenas de misiles en las últimas horas. En parte, los ataques ocurrieron en varias oleadas. Primero, drones para sobrecargar la defensa antiaérea. Después, ataques con misiles a la misma región. Este patrón se está volviendo cada vez más evidente. Reuters habla de los ataques aéreos rusos más intensos. En total, se supone que se han utilizado más de 1.500 drones y decenas de misiles, incluso si la mayoría son interceptados. A estas alturas, la cantidad ya es suficiente para causar daños en varias regiones al mismo tiempo. Y eso tan poco tiempo después de la tregua por el día de la victoria del lado ruso, donde pudieron realizar un desfile más o menos pacífico. Y precisamente por eso, la frase rusa de "queremos la paz" suena cada vez más vacía. Mientras Moscú públicamente habla de negociaciones, al mismo tiempo se lleva a cabo una de las campañas aéreas más intensas de toda la guerra. Viviendas, suministro de energía, infraestructura ferroviaria, barrios enteros están bajo alarma constante. La verdadera estrategia detrás de esto parece clara. Rusia no solo intenta causar daño militar, sino también agotar permanentemente la defensa antiaérea ucraniana. Estados de alarma constantes, ataques día y noche y oleadas de ataques cada vez más frecuentes buscan desgastar el sistema en lo técnico, logístico y, sobre todo, psicológico. Precisamente por eso, estos mapas ahora son más que simples fragmentos de los últimos ataques. Sobre todo, muestran el intento de obligar a Ucrania a estar en un estado permanente de sobrecarga. Y ahora los rusos vuelven a enfocarse en la capital. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que un final rápido de la guerra es posible, pero solo si Zelensky ordena al ejército ucraniano deponer las armas y retirarse de las zonas del Donbass reclamadas por Rusia. Con esto, Moscú deja claro una vez más que el Kremlin sigue sin hablar de un verdadero compromiso, sino que, de hecho, exige la rendición ucraniana como condición previa para las negociaciones. Rusia ya considera desde hace tiempo los territorios ocupados o parcialmente controlados como su propio estado. Rusia provoca esto mediante presión política, mientras que a nivel internacional se discute una y otra vez sobre un alto al fuego o posibles conversaciones de paz. El Kremlin al mismo tiempo señala que mantendrá sus máximas exigencias y que no las abandonará. Eso también demuestra que Moscú sigue viendo la guerra desde una postura de pretensiones imperiales, no como un conflicto cualquiera que deba resolverse mediante concesiones mutuas. Sin embargo, para Rusia esta postura es muy arriesgada, porque cuanto más evidente es que Moscú define la paz, entre comillas por supuesto, solo bajo condiciones de completa sumisión ucraniana, más difícil se vuelve a nivel internacional presentar al Kremlin como un interlocutor serio para negociar. Por eso mismo, la postura rusa parece cada vez más contradictoria. Por un lado, Moscú habla constantemente de diplomacia y negociaciones, pero por otro lado, establece condiciones que para Kiev son prácticamente inaceptables políticamente. Y al mismo tiempo también se llevan a cabo uno u otro ataque aéreo pesado contra ciudades ucranianas para aumentar la presión e intentar influir en una posible decisión del lado ucraniano, aunque no creo que los ucranianos realmente se dejen influenciar por eso. Al contrario, creo que más bien se asegurarán de que los rusos no ganen el territorio, y mucho menos a través de una rendición de Ucrania. Veamos esto en el mapa. Al final, todo esto significaría que el ejército ucraniano tendría que retirarse principalmente de esta zona, aquí en Kramatorsk. También tendría que abandonar Sloviansk, Dnipropetrovsk y retirarse a lo largo de esta línea. Justo donde estoy señalando con el mouse, ahí tendrían que retirarse y abandonar toda esa zona. Sí, pero lo que pasa es que los rusos están teniendo pérdidas extremas. Más adelante hablaremos de eso, porque el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ya se ha pronunciado al respecto. Pero como dije, lo veremos en un momento. Pero vemos que los rusos conquistarían esta zona aquí, y eso en una región donde están sufriendo muchísimas bajas.
y al mismo tiempo los ucranianos perderían las mejores defensas que tienen en este momento porque una parte de ellas está justo aquí a lo largo del frente y otra parte aquí en la región de Zaporilla, que los rusos también reclaman pero no han podido conquistar completamente. Hasta ahora los rusos no han podido conquistar completamente ninguna de las regiones, aunque lo afirman repetidamente. Así no tendría sentido. El ejército ucraniano se retiraría a zonas prácticamente indefensas y solo tomaría unos días para que los rusos lanzaran el siguiente ataque, atacando desde posiciones bien fortificadas, y los ucranianos ya no tendrían ninguna oportunidad. Así es como aquí los rusos volverían a ganar terreno. Como en el año pasado, porque por supuesto los rusos quieren intercambiar eso, ya que ellos mismos saben que así no avanzan más. Y creo que para el Donbass necesitarán al menos de 5 a 10 años más si las cosas siguen como hasta ahora. Y para toda Ucrania, aproximadamente 250 años, soldados ucranianos intentan rescatar a un compañero herido con la ayuda de un vehículo terrestre no tripulado. El dron terrestre se utiliza para el transporte del herido, para evitar que los soldados tengan que transportar al compañero normalmente en una camilla o en una manta de transporte. Y si este vehículo terrestre no tripulado es alcanzado, solo moriría el soldado herido y no los compañeros que lo estaban transportando. Pero en este caso, un dron FPV ruso esperó el momento de la entrega y mató a todos los soldados. También el rescatar a compañeros heridos a menudo conlleva peligros que, en una fracción de segundo, pueden causar verdaderos problemas. Después del ataque con drones ucranianos a la refinería en Perm, la instalación aparentemente ha detenido por completo sus operaciones. Según los informes, varias unidades primarias de procesamiento de crudo resultaron dañadas y otros sistemas tuvieron que ser apagados en modo de emergencia. Las reparaciones podrían tardar semanas, tal vez incluso años. Especialmente relevante, la refinería es una de las más grandes del país. Y una de las refinerías más grandes de Rusia tiene que detener completamente sus operaciones después de un ataque, se genera una presión real sobre la producción de combustible, la logística y el suministro industrial. Pero aún más importante es el efecto estratégico detrás de esto. Perm está a 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Estos impactos destruyen la narrativa rusa de una retaguardia segura, porque incluso los centros industriales lejanos ahora deben esperar ataques. Esto es especialmente problemático para el Kremlin, porque desde hace 6 semanas los ataques a las refinerías aparentemente se están volviendo cada vez más sistemáticos. Las mismas instalaciones son atacadas varias veces y eso prolonga las interrupciones en la producción. Rusia se ve obligada a distribuir cada vez más recursos de defensa aérea y seguridad en lo profundo de su propio país. Y es precisamente ahí donde se muestra la debilidad actual. Rusia tiene un enorme territorio e infraestructura, pero ya no puede protegerla completamente. Cada ataque exitoso a instalaciones energéticas críticas hace visible lo sobreextendido y fragmentado que está ahora el sistema de defensa ruso. Ahora también está ardiendo Bashkortostán. Imágenes de Nolino muestran incendios masivos en la estación de bombeo y distribución de petróleo. Al menos un tanque parece haber sido completamente destruido. También es notable aquí la distancia con Ucrania, al igual que antes. La región está profundamente dentro del territorio ruso y durante mucho tiempo se consideró segura. Así que la guerra sigue adentrándose cada vez más en el interior de Rusia. Antes Moscú se concentraba en proteger las zonas del frente, pero hoy en día, de repente, las instalaciones industriales a cientos de kilómetros de distancia tienen que prepararse para ataques con drones. Refinerías, estaciones de bombeo, nodos de distribución, todo eso ya no se puede proteger al mismo tiempo. Cada nuevo impacto obliga a Moscú a redistribuir recursos, y si trasladan la defensa antiaérea, entonces faltará en otro lugar. En la zona de Okupiansk, en la región de Yarkov, un dron ucraniano pudo descubrir e incluso atacar un depósito de municiones ruso improvisado. Lo habían escondido en una gran tubería. Las explosiones indican que ahí no solo se almacenaban cajas pequeñas, sino también grandes cantidades de munición. Lo interesante no es tanto el impacto individual, sino lo que esto revela sobre los almacenes en este sector del frente. Las unidades rusas siguen escondiendo suministros en refugios improvisados, tuberías o partes de infraestructura abandonadas, que sin embargo son bastante fáciles de descubrir. Los almacenes abiertos difícilmente pasarán desapercibidos por los drones, y precisamente esos drones son el medio que pueden usar para atacar. Así que, como dijo Anstecken, se han vuelto extremadamente poderosos gracias a los drones. Por supuesto, eso también aplica para el lado ucraniano, y eso afecta completamente la logística en el frente. Incluso los pequeños depósitos de municiones deben ser ocultados, porque cualquier ubicación descubierta puede ser atacada en poco tiempo. Ahora bien, los soldados en el frente obviamente necesitan más municiones de las que pueden llevar consigo, y eso hace que la situación sea aún más dramática, porque si incluso esos pequeños depósitos pueden ser descubiertos y atacados, entonces el suministro se vuelve realmente complicado.
Voy a decir que incluso en un ámbito pequeño, casi de micromanagement, el suministro ya no es seguro. Especialmente en la zona de Kupiansk es totalmente relevante porque ahí desde hace meses se libra una verdadera lucha de desgaste muy dura. Si incluso la munición solo se puede almacenar de manera provisional, eso dificulta el suministro, la coordinación y la estabilidad de los ataques rusos a lo largo del frente. Pasemos a una declaración interesante del ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, ya que él explica que las Fuerzas Armadas ucranianas son ahora el ejército más fuerte y con más experiencia de combate en Europa. Y de hecho, esta declaración es menos exagerada de lo que parece a primera vista. Casi ningún otro ejército en este continente ha experimentado en los últimos años una intensidad comparable de guerra moderna. Ucrania lucha constantemente bajo condiciones reales de combate, con guerra de drones, duelos de artillería, guerra electrónica y una logística del frente altamente dinámica. Mientras muchos ejércitos europeos solo simulan estos escenarios, el ejército ucraniano los vive todos los días. A esto se suma el enorme desgaste del lado ruso. También dice que los rusos pierden 5 veces más soldados cada mes que los ucranianos. Entonces, si Rusia realmente tiene que soportar pérdidas tan altas de casi 1000 soldados al día, esto muestra, por un lado, que los ucranianos pierden 200 soldados y al mismo tiempo muestra lo brutal y intensiva en recursos materiales que se ha vuelto esta guerra. Que Ucrania pueda resistir durante años a una gran potencia militar bajo estas condiciones cambia inevitablemente el equilibrio de poder militar en Europa. Y Europa, claro, sin Europa y sin la Unión Europea y sin la OTAN, Ucrania no estaría donde está hoy. Pero, por supuesto, también hay que decir, no hemos dado mucho si lo vemos en términos porcentuales. Podríamos haber dado mucho más. Y aún con esa pequeña parte que hemos dado, en comparación, Ucrania sigue resistiendo contra una gran potencia como Rusia. Para Moscú eso es igual de problemático porque el Kremlin quería mostrar a Ucrania originalmente como un vecino débil que colapsaría en pocos días. Hoy en día, Washington mismo dice que ahí ha surgido el ejército más fuerte de Europa. Solo ese desarrollo ya es un desafío estratégico, una derrota para los objetivos de guerra originales de Putin, que hasta ahora todavía no se han alcanzado. Imágenes de la base rusa en el Pacífico muestran ahora submarinos cubiertos con redes antidrones. Tan solo esta imagen habría sido casi inimaginable hace algunos años. Normalmente los submarinos y sus bases se consideran sistemas estratégicos fuertemente protegidos, no objetivos que deban asegurarse con redes contra drones baratos. Rusia, al parecer, está comenzando a implementar medidas de protección improvisadas, incluso en partes de su flota estratégica. Eso demuestra qué tan en serio Moscú se está tomando el peligro ahora, porque esas redes no se instalan por fortaleza o rutina, sino porque el ejército acepta que los sistemas de protección tradicionales ya no son suficientes por sí solos. Los drones han cambiado la lógica de costos de la guerra. Proyectos millonarios como buques de guerra o submarinos de repente tienen que ser protegidos contra drones relativamente baratos, y psicológicamente eso es delicado para Rusia. La Marina, en realidad, debería simbolizar proyección de poder y control. Si incluso los submarinos están escondidos bajo redes en el puerto, se crea la imagen de un ejército que constantemente tiene que tapar nuevas debilidades. En Jersón, vehículos de una misión humanitaria de la ONU aparentemente fueron atacados con drones FPV. Según Zelensky, fue un convoy de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. En el vehículo iban los líderes de la misión y empleados importantes, pero nadie resultó herido. Lo especialmente delicado no es el ataque en sí, sino más bien el tipo de sistema utilizado. Los drones se controlan directamente y le proporcionan una imagen en vivo al operador. Eso significa que los atacantes probablemente pudieron identificar qué vehículo atacaron aquí. Precisamente por eso el incidente debería atraer la atención internacional. Eso es lo que uno pensaría, pero este no es el primer caso. Especialmente en la zona de Jersón, este ya es al menos el 7º caso en el que he leído que vehículos de una misión de la ONU han sido atacados aquí, y siempre es por medio de drones, aunque en realidad son actores civiles claramente identificables. Y cuando misiones como estas son atacadas por drones, la percepción de la guerra se desplaza aún más hacia una total falta de límites. Y aunque todo esto debería ser políticamente arriesgado para Moscú, del lado ruso aún así se ve que para ellos no representa ningún problema llevar a cabo algo así, porque no esperan consecuencias, y quien no espera consecuencias es porque no ha sido presionado lo suficiente. Y con esto agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Alge Crew. Un agradecimiento especial a Uberslot, Renekis, Oberstleutnant Renekes, Relativtik, Ferdinand Meyerhofer. No olviden suscribirse, dar like, comentar y nos vemos en el próximo informe de situación.